El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Una herramienta eficaz para entender el mundo. Sátira, derecho y algo más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este es el programa Sátira, Derecho y algo más. Y pues hoy muy congratulado, muy contento. Tengo aquí al doctor Ricardo Gutiérrez Meléndez. Puedo decir algo sin hablar de un currículum como tal. Primero, soy su alumno, he sido su alumno, soy de esas personas que gustan o se fascinan de siempre escuchar a una persona que sabe, que conoce, que puede hablar prácticamente, y se los digo sin hacerle comercial, y no son flores, ahorita lo enfocará la cámara, pero es una persona que yo creo que si le decimos que hablemos de la NASA, nos va a hablar de la NASA, que si le decimos háblame de política, nos va a hablar de política, de lo que sea. Él conoce mucho, es una de las personas que a juicio de su servidor ha tenido la oportunidad de conocer, más inteligentes y preparadas de esas poquitas que conozco, y es un gustazo que me haya aceptado la invitación, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor. Pues aquí encantado de estar en tu programa. Muchas gracias. Ahora, de este lado, gracias por todo. Y pues bueno, hablando precisamente un tema importante, digo, nuestro programa es enfocado a la materia tributaria, a la materia fiscal, pero hay algo que me encanta, el cómo toca usted el tema social. Por eso titulamos el programa la Reforma Fiscal 2020 frente a una sociedad líquida. ¿Cómo contemplar lo que muchos consideramos como fiscalistas, una reforma fiscal agresiva con una sociedad prácticamente, si no renuente, muchas veces apática? Doctor, ¿qué impresiones despierta usted socialmente hablando este fenómeno de la reforma fiscal? Bueno, yo sin ser especialista en el campo, pero interesado en el problema societal que enfrenta México en estos momentos, y después de hacer una revisión somera de lo que ha sido la reforma fiscal para 2020, yo estoy un tanto aterrado. Es decir, tenemos una sociedad de consumidores, no tenemos una sociedad de ciudadanos, y ahí empieza el primer gran problema, donde los derechos y obligaciones de estos no se ven reflejados en una recaudación fiscal o hacendataria adecuada. Hay una gran evasión fiscal, aunque los candados que están proponiendo el actual gobierno es para evitar esta evasión fiscal, siento que no están sentadas las bases concretas para que adquiramos una nueva ciudadanía en términos fiscales. Es decir, no somos responsables de o más bien corresponsables, gobierno y ciudadanía, de elevar el ingreso tributario. Y parece más bien que es como una lectura policíaca, donde las empresas que generan dinero, los individuos que también contribuimos con nuestros impuestos mensuales, ¿no?, ante el fisco, nos vemos cada día más atrapados, cada día más sujetados a una imposición político-administrativa más que fiscal. Si somos responsables de entregar y declarar impuestos, no vemos de manera recíproca que el gobierno o el Estado devuelva servicios de calidad y altamente eficientes. Esa es la paradoja. Y además, si observamos que tenemos individuos, ¿no?, que no se consideran ciudadanos, sino más bien consumidores, y que tratan todos los días de estar al margen de las obligaciones fiscales, pues sí hay un serio problema ahí, ¿no? Más que la reforma fiscal, porque si uno entra a esta reforma a la miscelánea fiscal y empieza a ver la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, creo que hay serios problemas. No hay una traducción para la ciudadanía. No, es una reforma de expertos para expertos, o sí, de políticos disque expertos para los que son expertos que aplican, obviamente, la ley. Totalmente. Decía usted algo muy importante en su comentario. Prácticamente
estamos viendo una reforma fiscal a juicio de su servidor, y digo, y veo que usted coincide, de alguna forma, no, tal vez no es la palabra correcta, como opresora, o sea, y me refiero en el sentido de prácticamente el riesgo que está con la facturación, ¿no? Que prácticamente hay empresas que llevan sus operaciones normales, y si por azar el destino los proveedores incurrieron en un detalle, pues bueno, también vas tú a ir responsable y te vas a ir a la cárcel. O sea, los mensajes que vemos a diario, ¿no? Por parte del gobierno, en el cual sí empieza a generarse lo que muchos decimos un terrorismo fiscal de bueno, ¿dónde voy a parar? Ahuyentando las inversiones, que es algo importante dentro del lejos de hablar del aspecto fiscal, porque este programa hoy no va a ser hablar como tal fiscal, sino más social. Entonces, lejos de ver eso, no genera un modo de incentivar la inversión. El habitante común y corriente, pues bueno, no porque hacer una diferencia, digo, no se toma en sentido peyorativo, lo va a tomar de alguna forma como, bueno, yo sigo con mi trabajo, sigo con mi sueldo y demás, pero aquellos inversionistas que abren el mercado, pues bueno, muchos se están ahuyentando. Ahora, aquí lo importante dentro de todo esto socialmente, sí tiene muchísima razón, somos una sociedad 100% consumista, que si ya salió el nuevo iPhone, que si ya salió tal situación, escuchaba yo recientemente, este fin de semana, y ya ando viendo los Reyes, y le voy a comprar a mi hijo tal cosa de Reyes, y bueno, espero que no me vean niños en el programa, se me salió, pero en situaciones que se dan, importante de este programa, yo sí quería o tengo más bien el hambre de escuchar su perspectiva en ese sentido, ¿no? Fíjate que hay un programa muy serio. No hemos enseñado qué significa el dinero. El dinero es el punto de anclaje de toda esta discusión. Un dinero que rodó y se ha evaporado digitalmente. Hay un problema ahí serio en las sociedades. Hoy el dinero es líquido, más líquido que nunca, ¿no? Esa capacidad de adaptación que tiene el dinero en los mercados, ¿no? Que son naturales a él, es un nicho natural, implica que no observamos la lógica del mercado, no observamos las fallas del mercado, no observamos las fallas fiscales, y lo único que tenemos es una relación ambigua, ¿no? En una época que está llena de incertidumbre, de contingencia, de riesgo, donde nada hay es seguro, donde no hay una cultura del ahorro, no hay una responsabilidad para el pago de impuestos, lo reitero, y además, ¿no?, que todos los servicios de carácter públicos dejan mucho que desear. Vuelvo al mismo punto. El Estado, los gobiernos en turno, ¿no?, tienen un serio problema. Hoy empiezan a distribuir a través de programas sociales muchísimo dinero, que no está fiscalizado, que no sabemos cuáles son sus padrones de beneficiarios, que no sabemos a qué población objetiva va a llegar, aunque se diga que sean para los más pobres. Y ahí hay un grave problema. Tú decías hace rato el papel de los inversionistas. Este empresariado que es, yo digo que es muy bipolar, de repente quiere invertir, pero de repente migra sus capitales hacia otras latitudes, donde la tecnología de la información y la comunicación juegan un papel importantísimo. Hoy el dinero es poco asible, más allá de lo que vemos cotidianamente en el intercambio de mercancías, dinero por mercancía, objetos de consumo. Hay un problema, yo creo que más de fondo. La ciudadanía o el consumidor mexicano no sabe exactamente hacia dónde se dirigen lo que recauda el Estado. Es un gran interrogante. Nos hablan de que hay una distribución del presupuesto público, nos dicen hacia dónde van a dirigirse estas acciones o estos recursos, pero no lo vemos traducido en los niveles de bienestar. Hoy cada día, bueno, la percepción colectiva es ya no alcanza el dinero, hay que guardarlo, ¿no?, lo poco que se gane, y entonces obviamente que no hay una circulación sana entre ingresos y consumo. Ya hay un problema muy serio. Yo diría, más allá de esto, el papel que juegan ustedes los profesionales del derecho en materia fiscal. El hecho de que esta reforma dude de su ética profesional y que tenga que revelar secretos profesionales de los clientes, creo que es gravísimo. Totalmente. Más allá de esta lectura, llamemos panóptica de Hacienda, ¿no?, sobre quién paga impuestos y quién no paga impuestos,
Las últimas notas han sido que hay alrededor de unas 50,000 o 60,000 empresas que están a punto de quebrar, porque no pueden timbrar sus facturas, porque no pueden tener un flujo de capital constante. Ahí hay un grave problema y no sabemos en qué va a parar. Primero había un perdón fiscal, ahora obviamente ya están diciendo a quienes se les condonó fiscalmente en los últimos años, las grandes transnacionales, las grandes empresas nacionales, y que no vemos ningún beneficio para la sociedad. Es un problema muy serio. Totalmente. Y además, si tú observas qué naturaleza tiene los problemas hoy de el nuevo gobierno, cómo se está comportando, no sabemos hacia dónde quiera ir. No tenemos claridad. ¿Por qué? Porque vivimos obviamente en una época de incertidumbre, de riesgo, de contingencia, de ambivalencia, según nuestro profesor Zygmunt Bauman, en esta modernidad líquida, ¿no? Donde realmente no hay sentido de futuro. Entonces la pregunta es, ¿para qué voy a pagar impuestos, que es lo que hace la mayoría de la población, si los puedo evadir fácilmente? Pagamos todos los días impuestos indirectos. Cuando consumimos un refresco, consumimos cualquier tipo de mercancías, estamos pagando impuestos, un IVA, ¿sí? IVA que no lo vemos traducido en un beneficio colectivo. Y ahí es la paradoja. Y además, si suelto yo dinero, ¿no?, a estas poblaciones, las más pobres, ¿no?, sin ningún seguimiento real, no sabemos en cómo se va a traducir esa distribución del dinero. Por otro lado, tenemos un ingreso bastante significativo de remesas por parte de los connacionales que están en Estados Unidos y que tampoco se ve reflejado en las economías locales. Es muy paradójico. Totalmente. Totalmente. Fíjese que es importante lo que comenta, ¿no? Sí, por ejemplo, yo lo veo con los clientes, ¿no? Que el licenciado, así, en verdad, espéreme con el honorario, no hay dinero ahorita, vemos después. La semana pasada veía yo las famosas mañaneras de nuestro presidente y decía, paguen impuestos que sí lo van a ver reflejado, ¿no? O que sí lo han ido viendo reflejado, cuando realmente, digo, el sector social, la mayoría que tenemos algún negocio, no vemos la circulación de dinero. Pese a que sí hacemos y bueno, en contraste con eso, somos una sociedad meramente consumista, la inversión. Ahora, importante frente a esa sociedad diluida que tenemos, prácticamente también, decía usted, ciertos sectores que de alguna forma están, viene la queja, viene la crítica, pero la generalidad, hay una apatía, y eso es importante, o que yo lo veo desde el punto de vista social, ya no fiscal, ya no económico, desde el punto de vista social de, yo estoy bien, no voy a calificar un régimen de gobierno, porque no es tampoco la línea del programa, pero muchos dicen, yo estoy bien, y mi presidente va bien, digo, y respetable la posición, pero estamos cayendo precisamente, y por eso es este programa en general lo quería yo hacer en ese sentido, ¿no? La sociedad de alguna forma, mientras, y perdón la expresión, ¿no?, caemos en, tengo mi teléfono, tengo mucho mis cosas, no me importa la economía, ¿no?, o no me importa lo demás, ¿no? Y es triste. Entonces entramos precisamente a esa falta de conciencia en virtud de la cual nosotros dejamos de hacer por nuestra sociedad, ¿no? Estamos muy acostumbrados como ciudadanos, como mexicanos, a decir todo nuestro presidente, ¿no? Que en su momento, que si Calderón, que si Peña, ahorita que si Andrés Manuel, estamos muy acostumbrados a echar la bolita, ¿no? Pero como mexicanos, creo que es parte de lo que yo quería tocar. ¿Qué hacemos por cambiar el país o por hacer que esto avance, ¿no? Y bueno, prácticamente estamos llegando a nuestra primera pausa comercial y regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y Algo Más. Regresamos, amigos. No te apartes de Sátira, Derecho y Algo Más. Regresamos.
existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. ¿Eres empresario y tienes dudas acerca de tu estado financiero? No te pierdas Negocios y Finanzas. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. Bien, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y algo más con el doctor Ricardo, que en verdad es una plática muy bonita la que estamos teniendo aquí, muy enriquecedora, créame. Y pues bueno, hablamos de Bauman, que nos habla de una sociedad líquida, una modernidad líquida, pero es mi postura, yo creo que sí estamos en esa situación. ¿Por qué hablando de reforma fiscal, por qué considerar nosotros, a juicio de usted, que realmente estamos en una liquidez por parte, y no hablo de liquidez de economía, ¿no?, sino el concepto filosófico de Bauman? ¿Por qué hablar de que estamos como una sociedad líquida? Aquí hay una contradicción. El aparato institucional que nos daba certeza, futuro, en materia de tributación, no es claro. Hoy tenemos un problema muy serio, que es la ilegalidad, la impunidad, la inseguridad. Y si asumamos eso, ¿no?, donde el tipo de sujetos que produce esta modernidad líquida, que es un sujeto individualista, consumista, hedonista, ¿no?, vemos nosotros que este tipo de sujeto no se sujeta a estructuras monolíticas, rígidas, sino que trata de evadir y trata de salir por cualquier lado para no cumplir con sus responsabilidades y sus obligaciones ciudadanas. Y una de estas, obviamente, es el pago de impuestos, ¿no? Y el pago de impuestos, vuelvo al mismo punto, se ve reflejado en que es desigual, es inequitativo, porque a las grandes corporaciones se les condonan todos los impuestos. Al pequeño contribuyente parece que somos unos delincuentes en potencia. Totalmente. Entonces, esta contradicción entre una acción de gobierno o estatal de condonar impuestos y la masa de contribuyentes que sostiene la recaudación fiscal se les persigue de esta manera, yo lo siento muy grave, porque aparte de que va a haber nuevamente evasión, va a haber más inseguridad, más incertidumbre. No hay donde el ciudadano contribuyente, llamémosle así, tenga donde asirse, donde decir, bueno, oye, te pago yo puntualmente mis impuestos, ¿qué obtengo a cambio? Y desafortunadamente tenemos también una sociedad de gorrones, los free riders, ¿sí?, donde pedimos el mejoramiento de nuestra colonia, de nuestra comunidad, y no se ve reflejado.
¿Por qué? Porque el tránsito entre entregar a la federación los recursos a los estados según obviamente su captación fiscal, no se ve reflejados en políticas públicas acertadas. Y lo vemos hoy en la Ciudad de México. Tenemos una delegación, Cuauhtémoc, que está desmantelando calles para acabarse el presupuesto 2019, sin un anuncio previo, sin una consulta ciudadana, sin saber a quién se le asignan los proyectos, sin saber cuánto se van a gastar. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque la obra se diluye. O sea, no sabemos por dónde se fluye el dinero para pagar esa obra. Sabemos que hay un presupuesto asignado. Y eso lo vemos en toda la delegación Cuauhtémoc. Eso llama poderosamente la atención. Yo recuerdo un viaje que hice a Estados Unidos por sus carreteras y vi una obra que estaban realizando en un condado. Y decía, esta obra la está realizando tal empresa, el presupuesto asignado es tanto, la terminarán en tanto tiempo. Cualquier anomalía que usted reporte, vea en la construcción de la obra, repórtela al condado. Eso se llama transparencia. No tenemos transparencia, desafortunadamente. Y al no haber transparencia, sentimos que hay un alto grado de impunidad. Y sumado a esto, obviamente, el fenómeno que hoy es muy lacerante para nuestro actual gobierno, que es la corrupción. ¿Qué significa la corrupción? ¿Qué está en el ADN del mexicano, como alguna vez lo dijo un presidente de la República? Creo que no. Creo que hay una cultura, ¿no?, que ha desviado el interés público ciudadano y que ha sido monopolizado por, obviamente, ciertos sectores políticos o grupos políticos, ¿no? Vemos el caso del Instituto Nacional Electoral, que no quiere bajar sus sueldos, que no quiere disminuir sus prerrogativas. Vemos las prerrogativas que tienen los partidos políticos, que tampoco quieren eliminar el subsidio federal. Y ahí tenemos un serio problema. Creo yo que cuando la sociedad se dé cuenta y empieza a caminar por demandar efectivamente servicios públicos de calidad, cualquier gobierno, sea una alcaldía, sea un municipio, sea un estado, va a temblar. Y ahí es el problema. No están previendo el impacto negativo de las políticas públicas, porque parece que son muy ineficientes. En el papel pueden ser muy interesantes. Y si a esto le sumamos la presencia de las redes sociales para demandar y comunicar impunidad y un mal gobierno, podemos tener el caso como los chilenos, podemos tener el caso como en Hong Kong, ¿no?, donde por el hecho en Chile del aumento de un boleto del metro desencadenó una verdadera, llamémosle, si no guerra civil, ¿sí?, una manifestación macro que está haciendo tambalear a un gobierno que llegó democráticamente al poder. Y podemos ver otros ejemplos en América Latina, pero aquí lo importante es qué está pasando con la recaudación fiscal. ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, y la que supuestamente era la más eficiente en su chamba, Farhat, ahora la nombran, ¿no?, ministra de la Corte. Entonces parece que hay un trampolín político entre lo fiscal y lo jurídico. Pareciese, ¿no? Sí, totalmente. Y hay un problema también muy serio dentro de la administración pública. Yo quiero entrar entre administración pública y sociedad. El desmantelamiento de las instituciones ha sido permanente. Hay un deficiente servicio civil de carrera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y eso llama poderosamente la atención. El desmantelar sin un diagnóstico previo, simplemente porque había que disminuir la burocracia dorada en el 30 o 40%, llama poderosamente la atención. ¿Cuáles son los especialistas que van a regular esto? Que van a implementar las políticas públicas. Afortunadamente el Banco de México sigue teniendo autonomía. Afortunadamente, ¿no? Pero sí está en entredicho la viabilidad del proyecto hacendario del actual gobierno. Sí, totalmente. Entonces, ahí habría que ver que cómo se traduce en el bienestar colectivo. El problema es, ¿dónde está el bienestar? ¿Qué significa bienestar? Ese es el cuestionamiento. Digo, siempre he dicho, doctor, que el derecho, hablando de derecho administrativo, administración pública, es muy romántico, ¿no? O sea, partiendo de la Constitución, nos dice el artículo 31, fracción cuarta, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, ¿no?, en la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y partiendo de esa premisa constitucional,
entra de que obviamente el gasto público, cómo se distribuye a través de prestación de bienes y servicios, en pro de la colectividad, en pro de la sociedad. Entonces, ahí es donde entra precisamente lo que usted comentaba hace unos momentos de, bueno, ok, yo pago mis impuestos, ¿y dónde lo veo reflejado? No lo veo reflejado, ¿no? Ahorita decía usted, y es importante, simplemente salimos de aquí de la facultad y están reparando la calle, que digo, lo agradecemos porque sí le hacía falta, pero vemos ese cuestionamiento generalizado dentro de la sociedad de, bueno, ok, ¿de qué sirve que pague mis impuestos si no se ve reflejado? Si no lo vemos. Entonces ya entra en ese como chip preinsertado en el cual ya todos robóticamente decimos, es que no, ¿para qué pago mis impuestos, no? Nos tocó, digo, sin evidenciar a un compañero, ¿te acuerdas que tocó una compañera que, ¿y para qué pago, no? O sea, realmente eso es algo que sucede en la generalidad, ¿no? En el cual precisamente yo digo, bueno, ya la sociedad ya está efectivamente diluida, ya no hay ese, ¿cómo decirlo? De alguna forma, ese empuje de bueno, ¿yo qué hago? ¿Cómo cambiamos esto? De exigir, decía usted, y es importante, de exigir el día que realmente como mexicanos nosotros exijamos, pero exijamos bien, exijamos con bases, con criterio, ¿no? Es importante que esto cambiaría. O sea, yo creo que hay un problema muy serio en la colectividad. No tenemos certeza jurídica del uso público de los dineros. Totalmente. Y como obviamente hay una gran impunidad y se ve reflejado que cuántos servidores públicos de la administración anterior están en la cárcel, Rosario Robles, que más bien se ve como una acción política de una vendetta de grupos políticos, que yo no dudo que hubo una estafa maestra, que hubo un desvío brutal de recursos públicos en manos de no sé cuántos ex servidores públicos. Pero el problema es que no vemos reflejadas las acciones desde el campo del derecho, desde el campo de la legalidad. No hay un respeto al imperio del derecho, al imperio de la ley. Y eso es grave. Si vemos nosotros que de los 100% de los delitos cometidos en el fuero común se denuncia el 2%, y de estos quedan libres, ¿no?, unos tantos del 2%, pues ¿a dónde vamos? O sea, realmente, si ustedes me dices, ¿qué está haciendo el gobierno actual de la Ciudad de México? El 70% de las adquisiciones han sido directas. Totalmente. O sea, no hay adjudicaciones. Un proceso de licitación. Un proceso de licitación transparente, con reglas definidas, y no sabemos si están llevando de igual manera malas prácticas. No lo sabemos, porque no tenemos mecanismos de evaluación sobre el uso de los recursos públicos. Y ahí habría que entrar y empezar a discutir, ¿no?, por ejemplo, esta modalidad del presupuesto participativo, donde supuestamente la ciudadanía, ¿no?, en conjunto con las autoridades locales, participa en el diseño y en la propuesta de las mejoras a todas las alcaldías, a todas las colonias. No sabemos hacia dónde van, ¿no?, porque más bien pareciese que tenemos un problema más de orden coyuntural que estructural. Correcto. Y entonces, si vivimos bajo una sociedad del riesgo, de la incertidumbre, donde no sabemos a dónde vamos a ir, no hay certeza de futuro, entonces la ambigüedad encierra todo tipo de decisiones. ¿Por qué decides pagar o no pagar impuestos? ¿Qué te mueve? ¿Te mueve tu familia? ¿Te mueve tu comunidad? ¿Te mueve tu sociedad? A nadie quiere que le vaya mal al país, ¿eh? A mí yo no deseo que le vaya mal al presidente de la República, independientemente que pueda tener una lectura crítica sobre ciertas decisiones. Pero finalmente es presidente de todos los mexicanos, ¿no? Entonces sí requerimos tener mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, porque finalmente esa es nuestra contribución hacendaria. No hay de otra forma. Y si no tenemos certeza, no tenemos transparencia, va a seguir existiendo la evasión fiscal. Perfecto. ¿Le parece si vamos a nuestra segunda pausa y regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y algo más? Un gustazo, doctor, que esté aquí. Gracias.
No te apartes de Sátira, Derecho y algo más. Regresamos. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Porque todo empresario debe estar informado sobre los acontecimientos fiscales, en Contacto Fiscal guiamos al contador respondiendo a todas las dudas que surgen en el mundo laboral. Contacto Fiscal, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. Pues bien, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y algo más. Y pues algo importante con lo que nos fuimos al corte, ¿no? La transparencia, la autoridad, la rendición de cuentas. Si bien es cierto, nosotros sabemos que constitucionalmente existe una auditoría superior de la Federación que va a revisar a los gobiernos. Es lastimoso ver que esto viene ya una vez que termina un sexenio, ¿no? Y voy contra el sexenio anterior y contra la gente anterior y demás, pero importante que hablamos de transparencia y me recordé en muchas situaciones precisamente que con el IFAI y demás, en el cual a veces uno quiere obtener cierta información o preguntar, ejemplo, ¿no? Como usted decía en una obra, ¿no? Preguntar un aspecto como tal particular y la respuesta muchas veces o está reservado o espera cierto tiempo, o sea, no existe la accesibilidad en el momento de que si yo quiero saber algo, no hablar de una rendición inmediata, porque tampoco es Facebook de que transmisión en vivo, pero bueno, o sea, de alguna forma si queremos saber algo, sí tenemos, pese a que tenemos ese derecho a estar informados o a que la autoridad nos informe, nos dé a conocer lo que a nosotros nos inquieta, sabemos que estamos en pañales, ¿no? Pero los medios ya están ahí, es decir, la era de la tecnología y la información ya llegó para quedarse. Totalmente. O sea, si tú decides comprar medicamentos para distribuirlos en los hospitales, tú dime cuántos hospitales tienes, cuántas camas, cuántos medicamentos vas a comprar, y eso se sube inmediatamente en cualquier red. Claro. ¿No? Si uno revisa los portales de las dependencias federales, a veces tienen
muchas restricciones, Sí, muchas exacto. fallas técnicas. Exacto. Pero si yo en un lapso determinado, como tú dices, no podemos darle una temporalidad corta para hacer el rendimiento de cuentas, sí es necesario tener claro cómo rinden las cuentas, no esperar un informe de gobierno, Ese es el punto. no esperar una nota cotidiana de nuestro señor presidente, ¿no? Dime cuánto invertiste, cuánto gastaste, en qué se tradujo el impuesto. Porque hay relaciones asimétricas también. ¿Quiénes son los estados que mayor recaudan y cuánto reciben? La polémica estuvo hace 15 días en la distribución del presupuesto público, o del gasto público, perdón, que los estados que mayor recaudaban van a recibir menos dinero por parte de la federación. Eso lastima el pacto federal, Claro. ¿no? Es un agravio para los contribuyentes locales. Y máxime que está regulado en ley, o sea, Por eso, o sea, la coordinación fiscal es eso, o sea, yo recaudo, conforme más recaude, pues más participación tengo del presupuesto. evidentemente, ¿no? Y- pero pareciese que más de uso faccioso y político de entregarle a los gobernadores que son del partido en el poder mayor presupuesto de lo que recaudan. O sea, yo no puedo entender si, como el caso de Tlaxcala, ¿qué recaudación tiene Tlaxcala cuando tiene una cultura del no pago? Una cultura histórica del no pago. Entonces, ¿cuánto recaudas? ¿Cuánto le otorgas desde la federación en esa coordinación fiscal que tú dices? Pero también es cierto que no sabemos exactamente cada obra cuánto nos cuesta. Totalmente. No tenemos idea. Nos dicen que van a construir un aeropuerto en el Estado de México. No sabemos exactamente, por ejemplo, el impacto ecológico. No sabemos públicamente, abierto por parte de quien va a construir esto, cómo va a invertir el dinero público. Si tuviéramos certeza de que cada obra, cada intervención por parte de la administración pública tuviera transparencia, ese rendimiento de cuentas, otro gallo cantaría. Es decir, el ciudadano, el contribuyente, ya no el consumidor, sino el ciudadano responsable y contribuyente, pagaría efectivamente sus impuestos. ¿Por qué? Porque se mejorarían las condiciones ambientales, sociales, culturales, y no tendríamos tantos problemas en el ámbito educativo, en el ámbito, repito, ambiental, y en el ámbito sanitario. Hay una serie de problemas que no sabemos cómo se va a traducir, independientemente de desmantelaran todos los programas sociales que diseñaron las anteriores administraciones. Ese no es el problema. El problema es que ya tenemos un año de gobierno y no sabemos, por ejemplo, cuál es el gasto efectivo en materia de salud. No sabemos cuánto han invertido en medicamentos, ¿eh? O sea, ¿cómo yo como ciudadano puedo subir, entrar a sus páginas y revisar cuánto han destinado a cada hospital? No lo sabemos. No. Y si efectivamente hay un stock del medicamento que requiere la población, según su entorno socioambiental, no lo sabemos. Y así puede haber muchos casos que no sabemos qué está pasando. Y no sabemos tampoco que el evasor fiscal, que estas no sé cuántas empresas han sido publicitadas que han evadido impuestos, estos factorajes fantasmas, ¿no? Esta colusión de intereses entre privados y públicos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se les ha sancionado? No lo sabemos. No, tampoco. Y cuando entramos a tratar de entender qué es esto del derecho procesal en materia fiscal, pues nos perdemos en tecnicismos. Totalmente. Y entonces, esta cultura de la legalidad debe venir de parte de los abogados, de esta comunidad, ¿no?, tan importante para la sociedad mexicana, que no ha generado, desde mi punto de vista, una cultura de la legalidad con términos llanos y simples, evitando los tecnicismos. Porque si vemos finalmente la reforma fiscal 2020, es totalmente técnica, 100%. inaccesible para la sociedad, incomprensible. Y no quiere decir que lo que consumimos a través de los medios de comunicación, sean impresos o no impresos, nos dé claridad conceptual o cognitiva de qué está pasando, ¿no?, en el ejercicio del gasto público. Que ahí se centran los impuestos, no los veo en otro lado. Entonces sí habría que preguntar cómo le vamos a hacer para reconstruir el tejido social y construir comunidades responsables. Que ese es el dilema. Hoy, esta fragilidad que hay en el tejido social por parte, como efecto de la inseguridad, de la ilegalidad, ¿no?,
nos tenemos que preguntar cómo vamos a reconstruir nuestras comunidades, sean profesionales, sean técnicas, sean sociales. ¿Cómo las podemos reconstruir? ¿Cómo evitar que nuestros jóvenes caigan en la delincuencia? ¿Cómo evitar, ¿no?, una serie de fallas institucionales que tenemos? Si no vemos reflejado un verdadero rendimiento de cuentas. Rendir cuentas no es pasar un informe año con año, ¿no? O hacer un mamotreto de 500 páginas que nadie las entiende, sino traducirlo. Entonces tenemos que traducir qué estamos haciendo como nación. Queremos una nueva nación, queremos un nuevo futuro. Y no es un problema entre neoliberalismo y ahora no sé cómo se le pueda llamar, sino socialdemócratas, gobierno de izquierda. Eso es irrelevante. Porque este asunto es el déficit que está produciendo, la falta de rendimiento de cuentas, va a impactar en una recaudación fiscal más o menos, yo diría, medio oscura y medio clara. Ese es un problema serio. Aunque digan que han recaudado más en los últimos meses, directamente el contribuyente tratará de evadir impuestos. No, definitivo. Porque esa es una cultura de la ilegalidad. O sea, y tampoco hemos trabajado para decir, bueno, ya basta, pero un ya basta para todos, que sea parejo. El piso debe ser parejo para todos. No podemos ir persiguiendo, ¿no?, a los pequeños delincuentes cuando los macrodelincuentes se sonríen y se dan abrazos todos los días con las autoridades fiscales. Ahí hay un dilema muy serio. ¿Por qué otras naciones pagan eficientemente sus impuestos? Se ve reflejado, obviamente. Porque se ve reflejado, porque tienen, no sé, 3 meses de vacaciones los trabajadores, sus años de jubilación son menores a las nuestras. O sea, tienen muchos beneficios de carácter social que se ven reflejados inmediatamente, en materia educativa, en materia de salud, en materia de jubilación, porque se traducen eficientemente. Que genera un vínculo, ¿no?, al final de cuentas, en el cual precisamente todos los ciudadanos de esos países dicen, vale la pena cumplir, ¿no? El Estado me responde. Claro, ¿no? Y obviamente se convierte ya no en una obligación, sino una responsabilidad con sus propios connacionales. ¿Sí? Porque tienen un gobierno eficiente. Y no importa los periodos de gobierno. Implica la intervención directa del Estado y el diseño de políticas públicas eficientes, ¿no? Ahí es lo que debemos de plantearnos. ¿Qué queremos como sociedad? ¿Hacia dónde queremos ir? Y no tener miedo al extraño, por ejemplo. No salir a la calle con la zozobra de si voy a regresar, cuando tengo una deficiente seguridad pública, cuando tengo un deficiente sistema de impartición de justicia, cuando no veo reflejado cada peso que pago como impuestos en el mejoramiento de mi ciudad, de mi colonia, de mi alcaldía. Cuando el ejercicio del gasto público está secuestrado, porque no está socializado, está secuestrado, y no sabemos si se les está ahorrando $1 millón y cómo regresa de la ciudadanía en servicios públicos eficientes. No lo sabemos. Vemos obras por aquí y por allá. Vemos el mejoramiento de luminarias, vemos el mejoramiento de cámaras, pero cuando sucede un delito, la cámara no sirve. O sea, arreglan una calle y descomponen el drenaje. O sea, totalmente. Entonces yo creo que aquí es el problema, regreso al punto. Nos hace falta un rendimiento de cuentas para tener una eficiente recaudación fiscal o hacendaria. El mexicano, el contribuyente, cuando vea reflejado esa claridad en las acciones de gobierno y de las políticas públicas diseñadas y tenga una mejor percepción del ejercicio público de este gasto, pagará mejor y de manera constante sus impuestos. Ese es el dilema. Más allá de las modificaciones técnicas que tenga la reforma fiscal, más allá de eso es: dime que estás haciendo bien las cosas, que yo lo quiero ver reflejado en mi bienestar individual y colectivo. En ese momento cambiarán las cosas. Y no es un problema de evasión fiscal, sino de una corresponsabilidad entre la obligación del Estado, de las autoridades políticas y la responsabilidad de un contribuyente consciente.
que ve reflejado obviamente su contribución en la mejora de su vida. En la mejora de servicio. Así es. Totalmente. Pues, hablando con usted y haciendo alusión a Bauman, pues bueno, no sé, ya voy a filosofar, con el respeto que usted se merece Muchas gracias. como tal. Pues tratar entonces de dejar de ser una sociedad líquida y hacer una sociedad transparente para que esto evolucione, para que como sociedad crezcamos, como gobierno crezcamos. Y pues bueno, mensaje para nuestro presidente, rendición de cuentas, un punto importante para inyectar confianza, ¿no? Y reconstruir a la comunidad. Totalmente. O sea, si el tipo de sociedad que vivimos genera individuos egoístas, individualistas, tenemos que reconstruir desde la comunidad. Es un reto fundamental. Pero para que ello pueda suceder, tengamos esa empatía con el otro. Que ahorita es el momento de que, tiene lo más difícil el presidente hasta ahorita todavía, ¿no? Con la gente. Tiene la empatía, tiene el apoyo de muchos ciudadanos, ¿no? Entonces, aprovechar eso y echar a andar la maquinita del tren y ojalá esto cambie, se modifique, crezcamos como país, como y un gobierno. problema, y fíjate que hay un problema central. Este nuevo gobierno no nos puede fallar en dos partes: en construir una nueva moral pública y tener una ética gubernamental brutal. O sea, no nos pueden fallar por ahí. No. Y el problema lo vimos antier, ¿no? Agarraron al embajador de México en Argentina robándose un libro. Robando un libro. O sea, ¿dónde está? O sea, ese es el talón de Aquiles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La ética. Sí. Entonces vemos que un servidor público de esa naturaleza, de tamaño, robándose un libro. Pena ajena, sí. No. La verdad que, pobre Ricardo Valero, ¿no? Pobre, porque no tenía para comprarlo, tuvo que robar, ¿no? Imagínese. La imagen que evidenciamos, ¿no? O sea, siendo un servidor público, un diplomático de ese calibre, haciendo eso, ¿no? Creo que ahí es uno de los puntos torales que tiene el actual gobierno. Cuidar esa ética pública. No pueden caer en los mismos vicios de los gobiernos anteriores. Y deben de construir y co-construir con la ciudadanía una nueva moral pública. Creo que son dos dilemas ahí que hay que trabajar. Ética y moral. Hay que meterle. Más allá de la cartilla moral, ¿eh? Sí, que me queda clarísimo. Me queda clarísimo y reitero, nos quedan escasos 2 minutitos. Créame que no solo para su servidor, que en verdad usted despertó una admiración hacia su conocimiento, hacia su persona. Pues yo creo que muchas personas hoy con el programa del día de hoy, se quedan con un mensaje muy, muy bueno, muy positivo, muy claro por parte de usted. Y pues bueno, ojalá y como mexicanos, pues todos tratemos también de poner nuestro granito de arena, el gobierno evidentemente, y de verdad le reitero, 1000 gracias por estar aquí. Gracias a ti, Víctor, muchas gracias por dejarme compartir alguna de estas ideas. Como yo digo cuando estoy enseñando, yo no me dedico a enseñar, me dedico a perturbar conciencias. Y es perturbó esta. Y esa es la idea, o sea, invitar a la ciudadanía a despertar, pero un despertar positivo, constructivo, y no que veamos manifestaciones que parecen que vamos más a la anarquía, a la destrucción, que a la reconstrucción nacional, que eso es necesario. Pero para ello hay que despertar la conciencia y enfrentarlos a su punto de realidad, su principio de realidad. Claro, totalmente cierto. Es un gustazo para mí que haya estado aquí. Muchas gracias. En verdad, puedo decir uno de los mejores programas que hemos tenido aquí en este año 2019, en Sátira, Derecho y algo más. En verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Víctor, por bien, amigos, nos despedimos de su programa Sátira, Derecho y algo más, y de una vez lo comprometo al aire. El 2020 va a tener varios programas aquí conmigo, me lo voy a tratar de robar varias emisiones.
porque en verdad es muy, muy enriquecedor que estés aquí. Muchas gracias. ¿Vale? Nos vemos, amigos. Hasta el próximo lunes. ¿Quieres saber más? Tendrás que esperar. Esto fue Sátira, Derecho y algo más.